Por último, vamos a hacer otro experimento en el que no vamos a cambiar ni la precarga ni la poscarga. Es decir, no vamos a cambiar ni la pesa negra ni la pesa amarilla. Vamos a usar el mismo músculo en dos casos. Y en un caso inicial vamos a tomar el músculo en su condición basal. No le vamos a hacer mucho más que ponerlo en el preparado y colgarle las pesas correspondientes y lo vamos a estimular. Y vamos a ver qué fuerza y qué acortamiento desarrollan. Por poner el caso, este desarrollo de fuerza y este acortamiento. Ahora, en un segundo paso, vamos a repetir el experimento, pero en este caso poniendo en la solución que rodea el músculo alguna sustancia, algún mediador simpático mimético. Puede ser adrenalina, noradrenalina, dobutamina, lo que quieran. Todo esto ya en su momento lo estudiarán, pero drogas que remeden la acción del sistema simpático sobre los receptores beta cardíacos. Y vamos a ver cuál es el resultado de hacer este experimento, insisto, sin haber cambiado ni la precarga ni la poscarga. Si hiciéramos ese experimento, lo que veríamos es que para las mismas condiciones de carga, el músculo desarrolla en este caso mayor acortamiento. ¿Qué se dice que cambiamos en este caso? La contractilidad. La contractilidad es algo bastante difícil de definir. De hecho, yo no sé si voy a ser capaz de definirlo en una oración, pero aquella cosa que cambiamos en este caso, que no fue ni la precarga ni la poscarga, nos cambió de todas formas el rendimiento mecánico del músculo, el trabajo que fue capaz de hacer el músculo, y eso que cambiamos, a esa cosa que hayamos hecho, le vamos a llamar un cambio en la contractilidad. Si en lugar de hacer este experimento como lo hicimos, lo que hubiésemos hecho fuese repetir muchos experimentos en los que uno no permitía que el músculo se acorte, es decir, poniendo el retén acá, como hicimos en uno de los experimentos anteriores, hubiésemos visto que construíamos para el primer caso una recta de este tipo, con esta pendiente, y para el caso en el que pusimos una droga simpático-mimética, para cada longitud de reposo, la fuerza isométrica máxima hubiese sido mayor, de modo tal que la recta hubiese tenido una pendiente mayor. Por eso se dice que en este tipo de gráficos de relación fuerza-longitud, la contractilidad uno la evalúa viendo la pendiente de la recta que relaciona longitud de reposo y fuerza isométrica máxima. Entonces, este cambio, este aumento de la pendiente en la curva fue un aumento de la contractilidad. Y eso se logra haciendo estímulos inotrópicos positivos. Ese es el término que se usa, es decir, la dobutamina, la dopamina, la adrenalina, cualquiera de estas cosas que ustedes hayan hecho para lograr que el músculo pase a comportarse de esta manera, a eso se le llama estímulo inotrópico positivo, porque a la propiedad, digamos, llamada contractilidad, también se le llama inotropismo. Vimos entonces antes que una manera de aumentar el número de actinas y miosinas disponibles para la contracción era aumentar la longitud de reposo, y eso era la ley de Frank Starling del corazón. Ahora vemos que hay otra estrategia, porque en este experimento no habíamos cambiado la longitud de reposo y sin embargo el número de actinas y miosinas implicadas en la contracción aumentó. Entonces, más allá de las definiciones, un cambio en la contractilidad resulta de cualquier cosa que te aumente o te disminuya la cantidad de actinas y miosinas implicadas en la contracción sin que sea necesario cambiar la longitud de reposo. Es decir, que cualquier cosa que me cambie el número de actinas y miosinas implicadas en la contracción sin cambiar la longitud de reposo es un cambio en la contractilidad. Cuando uno piensa en el órgano entero, en el animal vivo, esa fuerza que veníamos considerando para las fibras musculares, en la cavidad ventricular con sangre en su interior, se ve representada en presión adentro del ventrículo, presión sanguínea, y esa longitud de los miocitos uno la ve representada como o termina repercutiendo en el volumen ventricular izquierdo. Con esto quiero decir que no son idénticas estas magnitudes, no son la misma cosa, pero sí uno aborda y analiza lo que sería el equivalente a la longitud de la fibra del miocardiocito en el órgano entero como el volumen ventricular izquierdo, y la fuerza que está haciendo este grupo de miocardiocitos representada en el órgano, uno la objetiva como
la presión ventricular izquierda, de modo tal que estos experimentos que veníamos haciendo, cuando uno los quiere realizar y pensar en el órgano entero, las magnitudes pasan a ser la presión ventricular izquierda o derecha y el volumen ventricular izquierdo o derecho. Del mismo modo que hicimos con la fibra muscular aislada, en el caso del ventrículo entero podrían desarrollarse experimentos, de hecho se pueden desarrollar experimentos en los que uno tiene control sobre el volumen de fin de diástole y sobre las características del circuito vascular, de modo tal que los mismos experimentos que hacíamos en los que cambiábamos la precarga y la poscarga en el músculo aislado podrían hacerse para el caso del músculo entero, del corazón entero, por ejemplo, cambiando la poscarga, como se ve en este caso. De algún modo, digamos, esto se lograría de algún modo aumentando la presión diastólica aórtica, cambiando también la precarga, es decir, permitiendo que el ventrículo llegue hacia volúmenes de fin de diástole aún mayores, o cambiando la contractilidad, como vimos antes, variando el nivel de actividad simpática sobre los receptores del músculo ventricular, por ejemplo. Surge entonces el problema de identificar cuál sería la pesa precarga, la pesa poscarga, ahora que estamos hablando del corazón entero. Y en este formato la verdad que me cuesta bastante resolver ese problema porque implicaría discusiones e interacción con ustedes. Así que me voy a limitar a decirles lo que tienen que saber, lo que tienen que repetir eventualmente en un examen y lo que van a haber escrito en los libros de fisiología que por lo menos yo conozco y he leído. La precarga, desde un punto de vista de un fisiólogo, de alguien que se dedica a hacer experimentos, es la tensión, la fuerza en el seno del músculo, en el seno del músculo cardíaco, al final de la diástole. Es decir, justo antes de que llegue el estímulo que va a iniciar la sístole. ¿De acuerdo? Así que esa es una definición válida para precarga. Ahora, cuando uno piensa en esos términos y trata de imaginárselo en un paciente, es un término un poco esquivo porque la tensión depende de la geometría ventricular, que es compleja. Con geometría me refiero al radio y al espesor ventricular. Y depende de la presión también en el interior del ventrículo. Con lo cual, si uno se para frente a un paciente y se quiere imaginar cómo será la tensión en el seno del músculo cardíaco al final de la diástole, la verdad que no es algo útil, no es algo que uno se imagine en la práctica médica y no es algo en lo que los médicos estemos pensando habitualmente. De modo tal que la definición clínica que tiene un médico de precarga es la presión al final de la diástole. A veces pueden llegar a contemplarlo también como el volumen al final de la diástole. Muchas veces estos términos se mueven en el mismo sentido, de modo tal que un cambio en el volumen de fin de diástole acompaña a un cambio en la presión de fin de diástole, pero para no hacerse lío, precargas, presión de fin de diástole y fin. Los factores de los que depende la precarga son los que están viendo en pantalla y el problema es que estos factores pueden moverse en sentidos opuestos y confundirnos y llevarnos a un lugar en el que no sabemos qué está pasando con la precarga del paciente. Así que les sugiero que por lo menos en una primera aproximación no se hagan mucho lío y contemplen, imaginen a la precarga como la presión de fin de diástole ventricular y listo. ¿Sí? Discutan estos términos, discutan estas definiciones con sus ayudantes en forma presencial porque me parece que vale la pena y que va a ser mucho más rica la discusión. Dado el formato de esta clase, yo no tengo otra opción que ser dogmático en esto y decirles algo que no tengo ninguna esperanza de que entiendan en este momento, porque es complejo y yo en su lugar no entendería nada de lo que estoy escuchando. Pero bueno, precarga es tensión intramiocárdica al fin de diástole o presión intraventricular al final de la diástole. Lo mismo nos ocurre con la poscarga, cuando uno trata de identificar cuál es esa pesa que veíamos en el músculo cardíaco aislado, en el corazón entero, en un ser vivo.
Es difícil identificarla porque en realidad esa pesa no existe como tal. ¿Qué quiero decir con esto? Que no es una sola variable la que entra en juego. Y por lo tanto, a esta altura me basta con decirles que para un médico, en la gran mayoría de las situaciones, la poscarga es equivalente a la resistencia periférica total. A veces también se interpreta que la poscarga es la presión diastólica aórtica, pero bueno, como cosa general, la poscarga es la resistencia periférica total. No se estresen mucho igualmente porque dada que esta ambigüedad en la terminología no responde solo a una incapacidad mía como docente, sino también a que efectivamente los términos no son unívocos, de modo tal que esto en un examen no suele ser tomado. Si les tomaran esto en un examen, simplemente repiten estas pavadas que les estoy diciendo y listo. Finalmente, para el caso de la contractilidad, nos encontramos con un problema similar de definiciones. Acá les puse algunas definiciones que encontré por ahí con las citas correspondientes. Y si hacen pausa y se detienen a mirarlas, son muy vagas. De todos estos libros, el que por lo menos a mí más me gusta para leer estos temas es el Bessie Taylor edición 12, remarco, edición 12, 12 o previa, 12, 12, 12, no 13. Lean lo que quieran, pero a mí me gusta más de la edición 12 para atrás. Y ese libro dice, respecto a la contractilidad, la intensidad del estado activo o estado inotrópico, es decir, contractilidad, del músculo cardíaco se relaciona en muchas situaciones con la disponibilidad de calcio y tal vez por lo tanto con el número y la frecuencia de la formación de uniones activas entre los miofilamentos. No termina de dar una definición concreta. A partir de los experimentos, si se acuerdan hace un ratito cuando vimos lo que ocurría cuando sucedía un cambio en la contractilidad, les mencioné que cualquier cosa que modifique el número de unidades actina-miosina disponibles para la contracción sin que se modifique la longitud de reposo, era un cambio en la contractilidad. Es decir, cualquier cosa, que modifique el número de actinas y miosinas disponibles para la contracción, sin que implique la alteración o la modificación de la longitud de reposo o del volumen de fin de diástole, eso es un cambio en la contractilidad. Sin ser mejor o peor que cualquiera de estas, es la manera de interpretar o de definir a la contractilidad que yo me he encontrado y me he construido para mí mismo. Así que, además de todas estas que están viendo acá, les ofrezco la mía propia.